Malena y Gastón, les mandamos saludos. Y bueno, todos los que nos estén escuchando bien. Estamos estudiando el libro de Mateo. Hemos hecho un paréntesis en el capítulo 10. Estuve contando así, a grosso modo, la cantidad de sermones que hemos visto sobre Mateo, y son más de 60 hasta ahora. Y recién llegamos terminamos el capítulo 10. Hicimos un paréntesis porque estudiamos los primeros 3 capítulos de Génesis, pero ahora comenzamos con el capítulo 11. Y es un capítulo muy importante porque muchos estudiosos entienden que a partir de este capítulo Mateo está mostrando la negación del ministerio del Señor, cuando ya el Señor empieza a encontrar oposición. Es el ministerio en una región de Galilea, y vamos a leer los versículos 1 al 11. Se refieren a la duda de Juan el Bautista. Es un capítulo que bueno, creo que el que lo ha leído ha sentido emociones encontradas con ciertos versículos de este pasaje. Vamos a leerlo en 2, todo lo que se refiere a Juan el Bautista, y vamos a ver simplemente hasta el versículo 11 porque no nos daría tiempo. Vamos a leer entonces del versículo 1 en adelante. Dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no hace tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los nacidos entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Bueno, tenemos acá a Jesús, y es interesante entender que vamos a hablar de Juan, vamos a tratar de entender un poquito más a Juan Bautista, pero el propósito de Mateo y el propósito de la Biblia, el centro de la Escritura es Dios. Entonces vamos a tratar de conocer más a Jesús. Y él dice que el versículo 1 es una conexión con lo que habíamos estado viendo antes. Él había dado instrucciones a sus discípulos. ¿Se acuerdan? Él había dado instrucciones muy específicas y bastante crudas. No les abandonó nada. Él les dijo que iban a ir como ovejas en medio de lobos. Iban a sufrir por el ministerio. Pero que ellos debían saber que cuando ellos confesaban al Señor delante de los hombres, el Señor lo iba a confesarlos a ellos delante del Señor. Tenían esa seguridad. Y que donde ellos fueran, iban a ser portadores de paz. Los que los recibieran, iban a recibir al mismo Señor Jesús. Y aquellos que hicieron algo por ellos, por el solo hecho de ser discípulos, iban a recibir su recompensa. Básicamente este era el mensaje que el Señor Jesús les dijo. Y les dio instrucciones específicas. Tenían que ir, predicar el Evangelio, decir que el reino de Dios se ha acercado, y tenían que hacer bienes,
por gracia, dependiendo del Señor y dando de parte del Señor. Entonces este era el ministerio de los discípulos y no sabemos cómo le fue, entendemos que bien, pero la Biblia no lo relata. Mateo se centra nuevamente en el Señor y dice que el Señor, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Entonces el Señor, lejos de quedarse esperando a sus discípulos a ver cómo les fue, él mismo continuó con la obra. Él dijo de Juan que él trabaja, que el Padre trabaja hasta ahora y él también trabaja. ¿Sí? Y que tenía una comida mucho más importante, ¿se acuerdan de conocer? Porque era la voluntad del Señor. Entonces él estaba acá para servir. Entonces él estaba enseñando y predicando en las ciudades de ellos. Un poquito más adelante va a hablar de Corazín, de Betsaida, de Capernaum, las ciudades donde el Señor estaba predicando, enseñando, toda la región de Galilea y Judea. Entonces el Señor estaba haciendo eso, haciendo bienes, y dice que Juan el Bautista escuchó lo que el Señor estaba diciendo y envió a sus discípulos para preguntarle si era el que había de venir o tenían que esperar a otro. Estamos hablando de Juan el Bautista, ¿se acuerdan de Juan el Bautista? Juan el Bautista, tenemos muchas noticias de él al comienzo del Evangelio, sobre todo en el Evangelio de Lucas. Un hombre que estaba en el desierto, predicando, enseñando que el reino de los cielos se acerca, está acercado, enseñando el arrepentimiento del pecado y bautizando. Y este hombre había conocido al Señor Jesús, lo había bautizado, aunque se negaba, porque él entendía que no tenía derecho. Él entendía que no tenía el honor ni siquiera de atarme los cordones de sus zapatos. Alguien le dijo a sus discípulos: es necesario que yo mengue para que él crezca. Juan el Bautista. Y ahora Juan, después de todo eso, tenemos esta noticia: Juan encerrado, lleno de dudas. Y pregunta: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Bueno, acá tenemos a Juan. Podemos ver que fue, y no pude ir personalmente, pero me envió a preguntar directamente al Señor si la cosa era así. Juan el Bautista, lleno de dudas, en la cárcel. ¿Por qué estaba en la cárcel? Sabemos. Herodes el tetrarca estaba casado con la hija de un rey y se enamoró de la esposa de su hermanastro, de Felipe. Entonces despidió a su esposa, lo que casi ocasionó una guerra contra el rey, y tomó por esposa a su cuñada. Esto estaba en contra, obviamente en contra de la ley. El profeta, como profeta que era, denunció eso. Y esto fue para su mal, porque Herodes lo hizo encarcelar, y ahí estaba Juan, encarcelado a causa de decir la verdad. Ahora, Juan lleno de dudas. ¿Por qué? Pero nosotros tenemos que, para entender esto, tenemos que ver el discurso de Juan. ¿Cómo era el discurso de Juan? Juan predicaba arrepentimiento, ¿se acuerdan? Y el Mesías que él anunciaba era alguien que iba a venir a poner orden, a imponer juicio. Es decir, que el hacha estaba para cortar el árbol, que no tenía que limpiar el fruto y echarlo al fuego. Iba a venir, iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego, a unos con Espíritu Santo y a otros a fuego para condenación. Este era el Mesías que Juan está esperando, un Mesías que iba a imponer la justicia. Ahora él estaba en la cárcel. Él estaba en la cárcel y oía los hechos del Mesías, del que él había bautizado. Y estaba muy lejos
de lo que él interpretaba. Lejos de imponer justicia, de traer fuego. Él estaba predicando, estaba enseñando y estaba sanando a los enfermos. Y esto lo llenaba de problemas. Acá tenemos al que servía a Dios, al que anunciaba el reino de los cielos, encarcelado. ¿No tendría que ser así? Si el Señor venía a imponer orden, no tendría que ser así. Entonces Juan decide enviar a sus discípulos para preguntarle: ¿quién es tú el que viene a mí? Y Jesús escucha esta pregunta de parte de sus dos discípulos. Y tenemos que entender a Juan y tenemos que ver a Jesús en él. Jesús escucha a este profeta, o a los mensajeros de este profeta. Juan era un profeta. Y no responde a la pregunta de Juan. Podría haber dicho sí, no responde directamente, simplemente le dice: vean lo que está sucediendo. Le está diciendo a Juan que interprete los hechos de él, no por los hechos en sí, sino la luz de las Escrituras. Como profeta que era, él tenía que interpretar las profecías. Estaba hablando con Juan en su idioma, estaba honrándolo a Juan, hablándole como profeta. Tenía que ver lo que estaba sucediendo a la luz de las profecías, porque Juan entendía lo que decíamos. Él entendía de que el Señor iba a imponer el día de la ira, pero no había entendido el año de la buena voluntad. No entendía la revelación como lo entendemos ahora. Entonces, el Señor le dice: bueno, mirá lo que está ocurriendo. Le dice: y me hacen saber las cosas que oís. Mira eso. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no hace tropiezo en mí. Entonces estaba diciendo: interpretar lo que está pasando en las Escrituras. Y Juan lo entendería. Isaías 35:5 dice, 5 y 6: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán clavadas en el desierto y torrentes en el Señor. Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, otras naciones a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a predicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel. Eso era lo que estaba ocurriendo. Entonces le dice a Juan: tranquilo, le estaba dando aliento en su cárcel, porque sí se estaba cumpliendo la Escritura. Ir y saber, y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los ciegos decían, los cojos andan, los ciegos decían, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, y los pobres son anunciados, porque lo que los ancianos decían es que los muertos son resucitados. Entonces, el cumplimiento era lo que decían las profecías y aún más. El reino de los cielos venía con poder. No solamente se cumplía lo que se dice en las profecías, sino que llegaba aún más lejos. Hasta los muertos son resucitados. Y el Señor Jesús le está enviando a Juan en su lenguaje de profeta, aliento. Y le dice después: y bienaventurado es el que no hace tropiezo en mí. Y podemos ver esto una reprensión. Pero una reprensión hecha con todo el amor, toda la ternura de la que es capaz Jesucristo. Porque en esta reprensión hay una bienaventuranza. Casi podemos ver la sonrisa del Señor Jesús en esto. Yo hasta me lo imagino, que se lo diría personalmente hasta el de Daniel Niño: bienaventurado Juan, el que no haya tropiezo en mí. Que también era un cumplimiento de la profecía, porque el Señor la piedra de tropiezo para muchos, la cierta profecía. Pero no para Juan.
Está diciendo, Juan, sé que estás sufriendo, sé que estás en una situación espantosa, pero sos bienaventurado. Interpretar lo que está sucediendo a la luz de las profecías. Vos sos el profeta, interpretarlo de esa manera. Y bienaventurado que no vaya eso en el mundo. Se fueron los discípulos de Juan. Y qué fácil es juzgar a las personas en su debilidad. El Señor comienza ahora a hacer una exaltación del profeta a los que estaban escuchando. Juan, el gran Juan, duda. El gran Juan lo está dudando. Es fácil juzgar. Entonces el Señor Jesús, a todos aquellos que pueden juzgar a Juan por su duda, a los que estaban ahí y a los que estamos acá, los que pueden juzgarlo por que Juan en este momento de debilidad en la cárcel, dudaba. Un hombre tan radiante, un hombre tan temoroso. Entonces el Señor les hace recordar lo que había sido Juan para ellos. Y le dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida al movimiento? Ellos les hacen recordar que caminaron kilómetros y kilómetros para ir a ver y escuchar a Juan. Y Juan no era un hombre temeroso, que dudaba, era un hombre lleno de convicción, de coraje, de autoridad. Eso viene de verdad. Entonces, ¿qué sabéis que es cierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Cuál sería la respuesta? No. No podemos juzgar a Juan por su momento de debilidad. Tenemos que ver toda la trayectoria de Juan. Y este es un hombre que era digno de que se recorre kilómetros y kilómetros para ir a escuchar su enseñanza y para ser bautizado por él. No era un hombre débil, como una caña sacudida por el viento, no era un roble. Era alguien fuerte, de mucha autoridad, y habían ido a verlo al desierto. Caminaron kilómetros y kilómetros para eso. ¿O qué sabéis de la ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Cuando habla de vestiduras delicadas, la palabra delicada puede traducir también como suave o afeminado, no en el sentido de que sexual, sino en un sentido de muy delicado, muy amanerado. O sea, ¿pueden ver un hombre así? ¿Un hombre suave? No. Juan, en primer lugar, que Juan se vestía como profeta, con pieles. Un hombre rudo, un hombre viril, un hombre lleno de coraje y que decía la verdad. Ese tipo de hombre, esos hombres vestidos delicados, no iban a estar en el desierto. En el desierto no lo iban a encontrar, lo iban a encontrar en la casa de los reyes. Justamente como ese rey que lo apresó a Juan. Ahí van a estar los hombres de vestiduras delicadas. Los hombres de vestiduras delicadas no enfrentaban a los reyes y les decían la verdad, denunciaban su pecado. Los hombres de vestiduras delicadas anulaban a sus reyes. Entonces ese no salieron a buscar a un hombre así. Fueron a buscar a un profeta. Dice, y aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué sabéis saber? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. El Señor Jesús está elogiando, esto quiero que entiendas, el Dios hecho hombre está elogiando a un hombre. ¿Qué clase de hombre es? Y dice, ¿fuiste a leer al profeta? Sí. Eso es lo que es Juan. Un profeta de Dios. Es la voz de Dios. Es la voz de Dios que clamaba en el desierto. Y más que profeta. Y más que profeta. ¿Por qué más que profeta? Porque el mismo Juan
El mismo Juan fue anunciado en las profecías. Juan era el cumplimiento de profecías. Entonces Juan no era un profeta más, era el más grande de los profetas. Él fue anunciado por las profecías. Isaías 43 dice: vos que claman en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Ese era Juan. Vos que clamas en el desierto. Malaquías 3:1: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías 4:5 dice: he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. He aquí yo os envío a Juan el Bautista. Ese día quería venir a Juan el Bautista. Entonces Juan era más que profeta. Él mismo era una profecía cumplida. ¿Quién puede decir eso? ¿Qué hombre puede decir eso? Entonces Juan era un profeta y no cualquier profeta. Era más que profeta. El Señor estaba ensalzando. Y es tremendo lo que dice en el siguiente párrafo. Es tremendo. Dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Te das cuenta lo que está diciendo? Y cuando dice de cierto os digo, lo que el Señor está diciendo es, literalmente, está diciendo solemnemente. Lo que el Señor está diciendo es: tomen muy en serio estas cosas. Solemnemente les digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. El Señor Jesús lo está diciendo. El mayor de los hombres, el mayor de los hombres, palabra del Señor Jesús. No se levantó uno más grande en la historia del hombre, el mayor que Juan. Juan es mayor que San Martín, mayor que, no sé, Napoleón, pero eso no es tan difícil de creer. Mayor que Moisés, mayor que David, mayor que Josué, mayor que el mismo Elías. El Señor Jesús dice: no hay uno mayor que Juan entre los nacidos de mujer. Entonces, Juan está en la cárcel. Tal vez alguien haya hablado de esto, pero Juan, Jesús no se lo dice a la gente. El Señor Jesús está defendiendo y está honrando a sus siervos. Nos habla mucho del Señor. De cierto digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. De cierto digo, en griego, ¿sabes cómo se dice? Amén. Amén. Ciertamente. Y tal vez te asombre lo que sigue después. Pero el más pequeño del reino de los cielos, mayor es que él. ¿Qué te parece? ¿Qué está diciendo? Está diciendo que Juan no era salvo. El más pequeño del reino de los cielos, ¿qué quiere decir el tercer? Y al entenderlo tenemos que entender el contexto. El más pequeño del reino de los cielos, mayor es que él. Y tenemos al mayor de los hombres. Y cuando dice que no se ha levantado otro mayor que Juan, es porque Juan no solamente era profeta, no solamente era cumplimiento de la profecía, sino que Juan cumplió con la profecía, y con su ministerio y con su vida de una manera inmejorable. Ningún hombre va a hacerlo mejor que él. No digo que no haya tenido pecado, porque dice que todos hemos pecado. Pero ninguno fue mejor que Juan. Ninguno cumplió su ministerio mejor que Juan. Si alguien tenía méritos, era Juan.
Si alguien estaba concentrado en su ministerio, en su servicio, era Juan. Él, de pequeño, se concentró en su servicio. Y fue un nazareno, y estuvo confinado en el desierto, comía langostas. Su vida era el servicio a Dios. Y siempre fue fiel. Y el Señor está diciendo, nadie lo hizo como él. Nadie mejor que Juan. Sin embargo, Juan no gozó de ningún privilegio en el reino de los cielos. Y cuando vemos el contexto pequeño, vamos a ver que cuando el Señor Jesús comenzó a predicar, cuando el Señor vino, Juan lo bautizó. ¿Sí? Después que lo bautizó, ¿qué pasó? Para el Señor Jesús. ¿Qué vino después? A los 40 días del desierto. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 4, en el versículo 12. Dice, inmediatamente después de la tentación del desierto, los 40 días de ayuno, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y recién en el versículo 17 dice, entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan fue encarcelado antes de que el Señor comenzase su ministerio de enseñanza y predicación. Entonces, todos los que estaban en Galilea, Judea, en Samaria, podían escuchar la predicación del Señor, podían ver los milagros. No Juan. Juan, con todo su servicio, con toda su dedicación, no pudo, se le privó de ver y de escuchar al Señor Jesús solamente de oídas. Entonces, no tuvo el privilegio de Pedro, no tuvo el privilegio de Juan, de Bartimeo, de Zaqueo, ni del endemoniado Gadareno. Juan estaba encarcelado. Y poco después de lo que estaba de esta pregunta al Señor, poco después, sabemos que el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, se pone a danzar, y Herodes se vuelve loco y le dice, bueno, pedime lo que quieras, y ella le pidió que la cabeza de Juan. Juan no gozó de ninguno de los privilegios en ese momento. Entonces cualquiera de los Juan no gozó de ningún privilegio. De ningún privilegio. Y no solamente eso, sino que también tenemos que ver que Juan, como decíamos al principio, no entendía la revelación como la entendemos hoy. En Juan capítulo 13, 16, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, vuestros oídos porque oyen, porque de cierto digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces, nosotros tenemos ahora la revelación completa. Nosotros entendemos todo a la luz de la cruz. Juan el Bautista no lo vio. Juan entendía la santidad de Dios, entendía la justicia de Dios, pero no entendía el amor de Dios ni la misericordia de Dios. Ellos dicen, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Juan el Bautista fue el último de los profetas. No vio la cruz, no entendió la gracia, no entendió el año de la buena voluntad de Dios. Por eso nosotros, sin tener ni de cerca los méritos de Juan, somos mayores fieles en el mundo. Nosotros tenemos la revelación completa. Nosotros entendemos la gracia de Dios. Juan, con todo su mérito, siendo el mayor de los hombres, no gozó de ninguno de los privilegios. Por eso, el más pequeño del reino de los cielos, el mayor de los. Entonces, hermanos, tenemos que entender lo que fue Juan. Juan fue un gran hombre. Y gloria a Dios por Juan. Nunca vamos a ser como él. Pero la buena noticia es que no necesitamos a Juan. No necesitamos a Juan. Juan hubo uno solo. A uno solo se le anunció las profecías. Él estaba destinado a allanar el camino del Señor, a anunciar la venida del Mesías.
nosotros no vamos a hacer nada como eso. Nosotros recibimos solamente la gracia de Dios y todos los privilegios de ser un bendecido que ve, ¿sí? Alguien que puede ver lo que él no pudo ver y los profetas anteriores no pudieron ver. Nosotros podemos entender la revelación a través de la cruz. Y esto es lo que nosotros tenemos que apreciar. Gloria a Dios por Juan el Bautista. Nunca vamos a ser como él. Y el Señor lo ensalzó. Y Juan ahora está en la gloria. Tuvo su momento de duda, como Elías. Él era de Elías y hasta se parece a Elías en la duda, en la depresión. Pero nosotros estamos en la gracia. Y sin ningún mérito, sin merecerlo, el Señor dice, cualquiera de ustedes es tuyo, porque tenemos los privilegios de Dios, tenemos la gracia, tenemos la esperanza. Todo esto debido a la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. ¿Sí? Nosotros gozamos del año de la buena voluntad de Dios. Vendrá el día de la ira, el día de la venganza. Y como decíamos hoy, en ese día no vamos a tener de qué avergonzar. No por nuestros hechos, que muchas veces son nosotros, sino por lo que se hizo en la cruz.